Hola, bienvenidos a una nueva entrega sobre PHP. Hoy vamos a comenzar hablando sobre una serie de conceptos básicos o generales que debemos conocer a la hora de programar código en PHP. Esta sección la vamos a dividir en dos partes, ya que si no nos resultaría un vídeo un poco extenso. Bien, vamos a comenzar viendo la forma de introducir comentarios en nuestro código. Cuando queramos trabajar sobre una sección de nuestro código en la que queramos escribir algún comentario aclaratorio de qué es lo que hace esa sección en concreto, podemos utilizar dos barras invertidas. Por ejemplo, vamos a trabajar sobre un proceso en concreto y aquí podríamos indicar que este va a ser el inicio del proceso. Esto nos va a servir bien para que cuando nosotros volvamos a trabajar sobre esta parte del código tengamos una referencia sobre qué es lo que hace esa sección en concreto, ya que si estamos programando y volvemos a esta sección pasado un tiempo, pues es básicamente imposible que sepamos qué es lo que hace ese trozo de código a no ser que lo estudiemos en profundidad. Bien, vamos a ver un ejemplo de la introducción de sentencias. La forma de introducir una sentencia es la utilización, por ejemplo, en este caso vamos a utilizar la función echo, que nos va a arrojar por pantalla el texto. Este es un ejemplo de comentario. Todas las sentencias que utilicemos en PHP deben de terminar con punto y coma. En este caso, si vamos al navegador y recargamos el navegador, vemos que ahora nos está mostrando el texto. Este es un ejemplo de comentario. En programación debemos utilizar siempre que podamos o en la medida de lo posible la utilización de lo que se conoce como buenas prácticas. En este caso, a la hora de introducir texto a través de una función o de pasarle texto a una función, una buena práctica es la utilización de dobles comillas. Esto nos indicaría que esto es una cadena de texto. Si utilizamos comillas simples, el resultado en este caso no se va a ver afectado, pero no sería una buena práctica, ya que la utilización de comillas simples pues, puede inducir a errores en el código a la hora de ejecutar sentencias o del funcionamiento de determinadas líneas de código. Por lo tanto, siempre que podamos, vamos a intentar utilizar comillas dobles. Otro ejemplo de utilización de buenas prácticas sería la forma en la que declaramos los nombres de nuestras funciones y variables. Ya hemos comentado que las variables van a contener cosas que pueden ser pues, cadenas de texto, datos numéricos, objetos, y las funciones son trozos de código o porciones de código que realizan una tarea determinada. Bien, pues a la hora de declarar los nombres tanto de las funciones como de las variables, una buena práctica es la utilización de lo que se conoce como camel case. Esto quiere decir que si el nombre de nuestra función va a ser una palabra compuesta, la forma correcta de hacerlo sería comenzando siempre por minúsculas y cada palabra que utilicemos va a estar la primera letra en mayúsculas. Por ejemplo, si estuviéramos declarando una función que fuese muestra mi nombre, podríamos hacerlo de la siguiente manera. También podríamos hacerlo
Así, esta forma sería correcta. Lo que sí que tenemos que tener en cuenta es que siempre debemos de utilizar la misma regla. O sea, lo que no tiene sentido es que, por ejemplo, a unas funciones utilicemos esta forma y para otras funciones utilicemos esta otra de aquí. Para el nombre de las variables nos va a pasar lo mismo. Las variables en PHP siempre van a comenzar con el carácter de dólar al principio y pueden empezar con un guión bajo seguido de texto o texto guión bajo y más texto, pero no podemos utilizar caracteres especiales. Por ejemplo, siguiendo la misma regla de buenas prácticas, podríamos poner mi nombre, que va a contener, pues como el nombre indica, mi nombre. Esto sería otra forma válida. Y este sería también un ejemplo válido. El tipo de datos que contenga una variable va a venir determinado por la primera vez que utilicemos dicha variable. De manera que si tenemos una variable mi nombre a la que le asignamos una cadena de texto cuyo contenido sea Juan, el tipo de dato que va a contener esta variable va a ser de tipo string o cadena de texto. Y por el contrario, utilizamos una variable cuyo nombre sea mi edad y le pasamos un dato de tipo entero, pues el tipo de dato que va a contener esta variable va a ser de tipo entero. PHP generalmente va a intentar reconocer el tipo de dato de la variable sin que nosotros tengamos que indicarlo. Aunque también se puede hacer, como ya veremos más adelante. Vamos a ver algunos ejemplos prácticos de la utilización de tipos de datos. En este caso vamos a declarar una variable que se va a llamar dato, la cual va a contener el resultado de la operación o la suma de dos números enteros, en este caso 100 y 200. Y vamos a mostrar el dato por pantalla. En este caso vemos como el resultado es 300. El tipo de dato que contiene la variable es de tipo entero. Si ahora, por ejemplo, utilizásemos la función vardum y le pasamos la variable dato, esta función lo que nos va a mostrar es el contenido de la variable y el tipo de dato que contiene la variable. En este caso nos está diciendo que el valor es 300 y el tipo de dato es de tipo entero. Vamos a hacer un ejemplo con números decimales. Y para que no sea un resultado exacto, vamos a indicar que el segundo
valor de la suma va a ser 200,7. Volviendo a la utilización de la función echo, nos va a mostrar un resultado de 321,2. Y si utilizamos de nuevo la función bardump, nos va a decir en esta ocasión que el resultado de 321,2 es de tipo flotante o decimal. Vamos a combinar en esta ocasión dos valores diferentes, uno de tipo flotante o decimal y otro de tipo entero. En este caso el resultado va a ser 130,5. Y si volvemos a utilizar la función bardump, nos va a decir que a pesar de estar utilizando dos datos diferentes, como aquí estamos utilizando un dato de tipo flotante, el resultado o el contenido de la variable dato va a ser de tipo flotante. Vamos a utilizar en esta ocasión como segundo valor una cadena de texto y vamos a ver qué es lo que hace PHP en esta ocasión. Aquí nos va a lanzar un error y en este caso nos está diciendo que la constante 200 no está definida. Esto es porque estamos utilizando comillas dobles. Si hacemos la prueba y cambiamos a comillas simples, veremos que en esta ocasión está convirtiendo esta cadena de texto a un entero y está realizando la operación. Y si ahora utilizamos la función bardump, vemos que el contenido de nuestra variable dato es de tipo entero. Aquí tenemos un ejemplo práctico de la importancia de utilizar comillas dobles o comillas simples. Vamos a ver ahora unos ejemplos de utilización del carácter de concatenación de cadenas. Vamos a utilizar dos cadenas diferentes y la vamos a concatenar a través del símbolo de concatenación de PHP. Y ahora vemos cómo nos está mostrando el texto Hola Juan. Si utilizamos bardump, vemos cómo el resultado de la concatenación es una cadena de texto cuya longitud son 10 caracteres y el tipo de dato es string.
Vamos a ver qué pasa si lo que tratamos de hacer es concatenar una cadena con un dato numérico o con un valor de tipo entero. En esta ocasión el resultado es el texto tengo 100 y si utilizamos de nuevo la función var_dump vemos que el resultado es una cadena de texto de una longitud de 9 caracteres de tipo string. Aquí lo que ha hecho es convertir el dato de tipo entero a un string. Vamos a ver un ejemplo de qué pasaría si en lugar de que le pasemos un dato de tipo entero, lo que le pasamos es una operación de suma. En este caso nos muestra el texto tengo 3 y utilizando la función var_dump vemos que nos muestra un texto o una cadena de texto en la que dice tengo 3 de una longitud de 7 caracteres de tipo string. Aquí lo que está haciendo es realizar primero el cálculo y después convertirlo a un valor de tipo texto que lo concatena con el valor tengo. Bien, esto es posible a partir de la utilización de PHP 7.5. Anteriormente esto nos daría o nos arrojaría un error de ejecución. Bueno, vamos a dejar este vídeo aquí y nos vemos en la segunda parte en la que seguiremos viendo algunos conceptos más para poder avanzar en los tutoriales que iremos viendo. Un saludo, hasta luego.